Muy buenos días, bienvenidos a su programa Con el Consumidor en este miércoles de ahorro, miércoles de precios, miércoles de economía. Pero para enterarse, tiene que quedarse en su programa Con el Consumidor, pues aquí nos especializamos en que usted sea feliz en todas las áreas de su vida. Pues, como les decía, nos especializamos, tenemos nuestra transparencia de precios, también los precios del mercado, tenemos un consumo a salud, pues estamos en tiempo de mandarina y lo más importante es que usted escoja la mandarina que le aproveche, que le caiga bien y que tenga todos sus nutrientes, y para ello tiene que saber cómo seleccionarla. Y tenemos con nosotros a nuestra licenciada Heidi Camilo. Con ella vamos a hablar de educar a los hijos, pero desde el punto de vista de evitar que ellos más tarde maltraten a sus mujeres. Así que hoy tenemos un programa completo, pero antes de irnos a la pausa, yo quiero tocar dos puntos importantes. Lo primero es la parte de la salud cuando nos encontramos con problemas de salud, con enfermedades, y la siguiente es cuando nos dirigimos a una emergencia o a un centro médico. A mí siempre me gusta tocar esta parte. ¿Por qué? Porque como ciudadanos tenemos derecho a gozar de una buena atención médica, y para ello debemos tomar las medidas y saber quién nos atiende. Entonces, la primera parte es la prevención, y digo la prevención porque ayer hablé con una persona que me contaba de que a principios de este año le detectaron un cáncer en el seno, y ya en este momento ella es una sobreviviente de cáncer de seno. Y ella me decía que hay personas que le pasan 3, 4 y 5 años para ser sobreviviente de este cáncer, y ella en menos de un año se encuentra en esta etapa. Pero lo primero fue que ella me dice que un mes antes ella fue y se hizo su chequeo general y sus senos estaban perfectamente bien. Y el siguiente mes ella haciéndose una prueba manual palpable, como nos enseñan cada día para evitar las enfermedades y los cánceres de seno sobre todo, ella haciéndose una prueba palpable sintió una bolita, y cuando un poco dura, sintió un área un poco dura de su seno, y cuando fue al médico tenía un cáncer, y ella dice, pero el mes pasado yo me hice pruebas y ahora de repente le sale un cáncer. Entonces, lo más importante de esto es a la prevención y aprender. Muchas mujeres quizás no nos dedicamos y las informaciones las escuchamos y le echamos en vaso roto y no nos detenemos a aprender, porque nos dan un folleto donde se dice cómo poner las manos, cómo poner el brazo, para hacerse esta prueba y chequear. Pero lo más importante es conocer, porque después que conocemos las partes de nuestro cuerpo, entonces nos vamos a dar cuenta cuando hay algo anormal. Y dice ella que de repente hizo su prueba que ella siempre se hacía palpable en su casa y le salió esto, y cuando fuera un cáncer, y no tardó en ir, fue inmediatamente. Pero lo más importante de ello es cómo ella es sobreviviente de esto y aún no tiene un año que inició esa experiencia. Pero ella me cuenta cómo lo asumió. En un momento ella se le quitó el apetito cuando le dieron el diagnóstico, pero dice que solamente pasaron 2 horas para ella volver a tener apetito. Cuando llegó a su casa, que se acostó, se levanta y dice, no, espérate, yo tengo hambre. Y si esto hay que superarlo, tiene que ser con la barriga llena. Y comenzó a comer. Ella dice que en su proceso de quimio, que perdió el pelo, se tiraba fotos, se le enviaba a personas que se sorprendían y decían, ¿y cómo tú? Un día estaba hablando con una persona y le dijo, yo quiero hablar contigo por Skype. Y cuando ve la foto, ella le dice, pero ¿cómo tú me dices que quieres hablar conmigo por ahí si tú estás así? Y ella le dice, no, porque esa es mi realidad. Con esa debo vivir, y si quiero superarla, tengo que ser feliz con ella. Y sorprendentemente, ella llevó la enfermedad siendo feliz. Decía que vomitaba en sus procesos de medicamentos y inmediatamente iba y se comía el otro plato. Tenía su proceso, náuseas, vómitos, y de repente decía, ¿qué hay de comer? Y eso le ayudó mucho, pues la autoestima la mantuvo alta, sabiendo que ella podía salir de ello, y me decía que claro, ella tenía un fuerte, y es que ella creía que también Dios podía ayudarla a llevar esta enfermedad, incluso
a salir de ella. Entonces, tú que estás en casa, si estás sufriendo una situación difícil de enfermedad o conoces a alguien, trata de acercarte, porque esos son momentos difíciles y hay más tiempo para el tratamiento, porque la parte psicológica se nos cae pensando que podemos morir, y entonces se nos hace más difícil superar las etapas. Los procesos medicamentosos son más largos, entonces sufrimos un poco más y debemos de tomarlo claro. Van a haber momentos difíciles, pero asumir que puedo salir de ello y voy a salir de ello. Y la otra parte, no quiero dejarla, pues hablaba con una persona ayer que me dice que fue a emergencia a llevar su niño en estos días, y cuando llega el niño tiene fiebre, y quien lo recibe le dice, ay, sí, hay que nebulizarlo. Y ella le dice, pero yo no traje a mi niño porque está congestionado, mi niño lo que tiene es fiebre. Pero me contaba ella que había una lista de niños, no sé de cuántos, eran muchos, y todo ella lo tenía detenido ahí en línea para medicarlos, y todos tenían cosas diferentes. Entonces, la parte del residente, que es lo que está pasando en muchos centros, y es que nos están atendiendo estudiantes todavía, y tenemos que tener cuidado con ello, porque se entiende que el estudiante que está practicando en un centro médico debe estar supervisado. Y hablaba con un joven que está haciendo su residencia y me decía, lo que pasa es que los médicos, muchos aprovechan que está ahí el residente o el estudiante, y lo que hacen es que se van a descansar y a dormir y lo dejan. No se quedan ahí medicando al paciente y que el estudiante aprenda, no, sueltan al estudiante y el estudiante se la busca como sea. Y claro, algunos que pasaron con chivo muchos exámenes, que no fueron tan buen estudiante, y otros que no tienen la experiencia que corresponde, pues toman medidas que no son saludables, porque si usted le da un medicamento a un paciente que no lo necesita, algo va a hacer en su cuerpo o se pueden complicar las cosas. Y me dice ella que luego que llegó la pediatra del niño, le dijo, no, pero ese niño no hay que nebulizarlo, porque ese niño lo que tiene fiebre y sus pulmones están bien. Entonces debemos estar alerta, porque hay muchas decisiones que toman estos estudiantes que no son las mejores, y no siempre ellos tienen la culpa, y no solamente son dejados solos, sino que también son maltratados, son tratados como mucama, ve, tráeme tal comida, llévale eso al director, prepárame tal cosa, cómprame un jugo. Entonces ni siquiera son tratados como corresponde, que como estudiante. Y entonces ellos se ven entre la espada y la pared, porque si no hacen lo que le dice, puede que entonces no le den los documentos correspondientes para poder concluir su carrera. Así que estén alertos. Cuando usted vaya a una emergencia, a un centro, cerciórese de quién le está consultando, de quién le está chequeando. Y si no es un médico ya preparado con su tiempo, hágale caso, no trate mal a quien le atiende, pero busque otra alternativa o llame a su médico de cabecera, a su doctor, y explíquele la situación, pues pueden pasar cosas que podemos después lamentar, y seguro que no queremos que a nuestros familiares les vayan a hacer algo que no corresponde. Y usted, si está enfermo, vaya, chequéese, pero también sepa que la parte más importante es usted saber que puede salir de esa situación, y que a su lado y donde quiera que usted se mueva, algo puede aparecer que puede mejorar su situación. Lo que pasa es que debemos tratar de ser feliz con lo que tenemos para poder salir y encontrar nuevas formas. Así que quédese con su programa Con el Consumidor, porque después de la pausa le decimos cómo mantener esos chelitos de la mejor manera.